Vamos a aprovechar este tiempo para seguir estudiando la carta de Filipenses. Hoy terminamos con el capítulo 1, si Dios lo permite. Así vamos a leer Filipenses 1, del versículo 27 al versículo 30. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oramos una vez más. Señor, que tu palabra sea la que hable en esta mañana. Señor, utilízame a pesar de mis limitaciones, de mis debilidades, Señor. Que solamente tú seas exaltado, que solamente tu palabra sea expuesta, no ideas, no conceptos míos propios, sino tu palabra, y que sea ella la que obre, Señor. Oramos porque sabemos que solamente tú puedes obrar. Y gracias, Señor, por eso. Confiamos en eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hermanos, quiero evitar referirme a una escena cinematográfica, a una película, pero todos seguramente se van a identificar o van a, mejor dicho, saber que hay una película que se hizo con esta escena, pero la batalla de Termópilas, qué nombre tan extraño para un lugar, tuvo lugar en la Segunda Guerra Médica. Estamos hablando de la invasión que estaba sufriendo Esparta o Grecia, parte de Grecia, por el ejército de Jerjes, ¿no? Ustedes ya están ubicando esta película, pero la particularidad de esta batalla que se dio en este lugar, Termópilas, es que en este lugar se reunieron cerca de 300.000 personas, más o menos, donde los ejércitos no estaban equilibrados, es decir, los ejércitos de Jerjes eran mucho más numerosos, eran cerca de 250.000 personas, algunos dicen que mucho más. Y por otro lado, los espartanos eran mucho menos, y otros griegos haciendo frentes en diferentes lugares eran muchos menos, pero lo impresionante de esto es que esta batalla se dio en un lugar estratégicamente elegido por los espartanos para detener el avance de estas multitudes. Ahora, fíjense, 250.000 personas frente a 7.000 hombres, no parece ser una batalla muy prometedora. Cuestión de 10 minutos bastaría para que los espartanos desaparezcan. Sin embargo, estos 7.000 hombres detuvieron el avance de los persas. Los detuvieron. Aún con su desproporción numérica, detuvieron el avance. Ahora, lo detuvieron hasta que una persona, uno de ellos, los traicionó y fue a los persas y les dijo que había un camino para llegar por otro lado, que no sea por el frente. Ellos se habían acorralado en un acantilado donde lograron un hermetismo
que logró frenar el avance de estos 250.000 soldados. Ahora, la clave para la defensa de los espartanos fue precisamente la unidad, el hermetismo. Pero también la clave para la derrota fue la falta de unidad. Un solo soldado, una sola persona, fue suficiente para que la batalla se perdiera. Ahora, hermanos, hemos leído la palabra de Dios y a la luz de este texto vamos a ver que los creyentes tenemos que mantenernos firmes en unidad. Tenemos que mantenernos firmes en unidad. No firmes solamente, sino firmes en unidad. Vamos a ver 3 principios que nos van a ayudar a entender por qué es tan importante, nos van a mostrar la importancia de mantenernos firmes en unidad. Y en primer lugar vamos a ver que debemos mantenernos firmes en unidad porque es consecuente con el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, debemos mantenernos firmes en unidad porque es necesario para combatir por el Evangelio de Cristo. Y en tercer y último lugar, vamos a ver que debemos mantenernos firmes en unidad porque es un llamado, porque este es un llamado a padecer juntos por el Evangelio de Cristo. Mantenernos firmes en unidad incluye un llamado a padecer juntos por el Evangelio de Cristo. Vamos a ver en primer lugar entonces que mantenernos firmes en unidad es consecuente con el Evangelio de Cristo. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Este es un mandato, este es un imperativo que nos apremia, que es necesario que vayamos y lo cumplamos con prontitud. La primera palabra del versículo 27 nos muestra una conexión, solamente nos muestra una conexión entre lo que Pablo estaba diciendo y lo que va a decir respecto a la situación presente de los hermanos en Filipos. Solamente es lo único, lo más importante, lo que tenían que tener en cuenta. Si hay algo que ellos tenían que prestar atención es a esto. Ya hemos mencionado, ya hemos visto que tal vez no habían grandes problemas de inmoralidad en la iglesia de Filipos, tal vez no habían grandes casos de murmuración o cosas que que el apóstol Pablo tenga que corregir específicamente. Sin embargo, sí había falta de unidad. Por eso es que tenían que prestar atención a esto. Ahora, Pablo conecta, como dijimos, lo que dijo en versículo 25 en cuanto al futuro y el progreso de la fe de los hermanos, con el presente, con la situación que estaba atravesando, que estaban pasando los hermanos, pero también con la situación que ellos mismos estaban generando. Pablo hablaba del progreso futuro de los hermanos, pero también, y ahora va a hablar de un retroceso o de un freno o de una situación que estaba poniendo en freno el avance del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta palabra comportéis es muy interesante porque nos habla de la conducta de un ciudadano. La palabra proviene de la palabra polites, que es ciudadano, que proviene de polis, no de policía, sino de ciudad. Esta palabra entonces significa ser un ciudadano o dirigirse como un ciudadano o vivir, conducirse como un ciudadano. Ahora es interesante porque esta carta, como ya sabemos, está dirigida a personas que viven en Filipos, una ciudad, una colonia romana. Entonces estas personas están muy conscientes
de los derechos, los privilegios que implicaba ser un ciudadano romano. Ser ciudadano de Filipos será también ser ciudadano de Roma y gozar de los privilegios. Ahora, más adelante, en capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos, que nuestra ciudadanía realmente no es Roma, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nosotros somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, estos hermanos entendían, como les dije antes, la importancia de ser ciudadanos romanos. Y vemos un ejemplo en Hechos capítulo 22 de la importancia que tenía realmente ser un ciudadano romano, cuando el tribuno le dice al apóstol Pablo, mejor dicho, primero el apóstol Pablo dice que él es romano, ciudadano romano, y el tribuno le dice, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo le dijo, sí, y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, es decir, era tan importante la ciudadanía romana que se pagaba una gran suma. Pero nuestra ciudadanía no se paga con ninguna suma, nosotros no podemos comprarla, nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros debemos reflejar en nuestro modo de andar que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Ahora, esta palabra comportéis entonces es un andar, es una manera de comportarse, una manera de vivir digna del Evangelio de Cristo, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Algo digno es algo equilibrado, es algo que es equivalente, es algo que se corresponde o que está en consonancia con, en este caso, con el Evangelio de Cristo. La conducta de nuestros hermanos en Filipos y la nuestra debe ser equivalente, debe ser en consonancia con el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio de Cristo, para resumir, son las buenas noticias de Cristo. Esta palabra evangelio es buenas noticias y lo vamos a resumir, pero el Evangelio de Cristo es que Cristo se hizo carne para redimirnos. Juan capítulo 1, Gálatas 4:4. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:4. Cristo ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, Efesios 2. Cristo nos reconcilia con el Padre. Colosenses 1:15 al 20. Cristo ahora mismo está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Romanos 8:3 y 4. Y finalmente Cristo volverá por su pueblo y estaremos para siempre en su presencia. 1 Tesalonicenses 4:17. Este es el contenido del Evangelio. Este es lo que nos impulsa a vivir a nosotros de una manera digna, de una manera que coincida con esto. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido puestos en un cuerpo nuevo que es la iglesia. Por lo tanto, nuestras vidas deben coincidir con esta verdad. Nuestra forma de peregrinar debe coincidir con esta realidad. Dice Hendrickson, el ejercer su ciudadanía de manera digna del Evangelio de Cristo significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone, pero también a las bendiciones que trae. No solo bendiciones, también responsabilidades. Pero vemos que nuestros hermanos no estaban viviendo, o al menos algunos de ellos no estaban viviendo de esta manera. Ahora, como dijimos antes, no se menciona inmoralidad, no se mencionan otros pecados similares. Por lo tanto, vivir
de una manera digna del Evangelio de Cristo es vivir en unidad. Las actitudes que se estaban evidenciando en los filipenses no eran dignas del Evangelio de Cristo. Ni la contienda, ni la vanagloria, ambos mencionados en capítulo 2, tenían lugar, ni tienen lugar en el Evangelio de Cristo. Los conflictos entre hermanos, entre consiervos, mencionados en capítulo 4, hablando de dos mujeres, no tienen nada que ver, no se condicen con el Evangelio de Cristo. En este sentido, y a la luz de este texto, hay una forma que es digna del Evangelio de Cristo, que se condice, que es equivalente, que tiene consonancia con el Evangelio de Cristo, y otra actitud y otra forma de andar que no, que lo deshonra. El orgullo, las peleas, las divisiones, la murmuración, la vanagloria, no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Con el Evangelio que hemos mencionado recién, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que nos reconcilió con el Padre, que nos provee la salvación, que podemos pertenecer a un nuevo cuerpo, no tiene nada que ver. Fíjese el propósito de esta exhortación, de este imperativo, porque es un imperativo, hermanos. No es un consejo que Dios nos está dando a través del apóstol Pablo, es un imperativo. El propósito, ¿para qué? Para que, o sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esta referencia de ya sea que vaya a veros o que esté ausente, bueno, es una referencia a los versículos anteriores donde el apóstol Pablo dice que él no sabía si iba a ser puesto en libertad, que él confiaba que sí, porque él sabía que había trabajo para él en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo todavía. Él sabía que sus hermanos necesitaban ser fortalecidos y por eso él creía que iba a ser puesto en libertad. Ahora, independientemente de si eso iba a suceder o si él iba a seguir preso, bueno, él quería oír que sus hermanos estaban firmes en un mismo espíritu. Esta palabra firmes nos habla de mantenernos firmes para Cristo en medio de la lucha, en medio de la oposición. La persecución no se había librado todavía en una forma tan brutal. Sin embargo, la oposición a la iglesia, al evangelio, ya era evidente, no solamente en el apóstol Pablo, en su encarcelación, sino también a los hermanos en Filipos. Y es por eso que más adelante les va a instar, a exhortar a que no se amedrenten, a que no tengan miedo. Pablo, a través de esta imagen, nos trae, a través de esta, no me sale ahora la palabra, me sale alegoría, pero no es alegoría, de esta metáfora, de lucha, nos trae la imagen de un soldado, de un cuerpo de soldados. Ahora, este no es el único lugar donde se usa esta imagen. En Efesios capítulo 6 hemos visto ya que también se utiliza esta metáfora, esta figura del soldado. Sin embargo, en Efesios capítulo 6 vemos que el énfasis es a vestirse individualmente cada uno, la responsabilidad que como soldados individualmente tenemos de vestirnos de la armadura de Dios, y da una manera detallada de hacerlo y de cuáles son los elementos. Por supuesto está la oración por los hermanos, lo cual también habla de algo comunitario, de una comunidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, aunque es cierto, cada uno individualmente debemos armarnos, debemos fortalecernos, debemos armarnos con la armadura de Dios.
En este pasaje, la imagen nos habla de un cuerpo de soldados. Esta firmeza por la cual debemos luchar, por la cual individualmente debemos luchar, es una firmeza en un mismo espíritu. Y esta palabra, estar firmes o estando firmes, aparece 5 veces en imperativo en el Nuevo Testamento. Hay otras palabras similares que también aparecen en otras ocasiones. Sin embargo, en este caso, estar firme es una forma de vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes. Ahora, dije al principio que no quería hacer referencia cinematográfica, sin embargo, uno a lo largo de su vida ha visto algunas películas, y no voy a hacer referencia a ninguna específicamente, pero piensen en esas películas donde hay dos grandes ejércitos, donde hay tal vez un valle en el medio, y donde el aire está tan tenso que solamente tiene que volar una mosca para que salga la primera flecha o el primer cañonazo. Ahora, piensen en ese momento. Imagínense uno de estos dos ejércitos donde tal vez el primero que tira la lanza no la tira hacia adelante, sino hacia el costado, o se da vuelta y mira al otro y dice, ah, vos, sí, vos que pensás tal cosa, tomá, pum, y ahí se empieza a armar, y el ejército enemigo está parado diciendo, bueno, nos queda nada más que comer pochoclos y ver cómo entre ellos se aniquilan. Piensen en películas de Hollywood donde desde la Casa Blanca se toman decisiones que van a salvar el mundo entero y tal vez la galaxia, enviando a personas a luchar a otros lugares, a otros planetas, a otras galaxias. Siempre desde la Casa Blanca, por supuesto, o desde el Pentágono. Yo no vi ninguna que haya pasado acá en la Casa Rosada, pero bueno, puede pasar también. Piensen en la Casa Blanca, el presidente decidiendo lanzar un misil que caiga en el Pentágono. Es una locura. Ahora, de la misma manera, es una locura pensar que entre el cuerpo de Cristo, que entre el batallón de soldados que pertenecemos al mismo ejército, comenzamos a dispararnos entre nosotros, comenzamos a tirar piedras entre nosotros. Eso no representa la unidad que Cristo ha logrado en la cruz. Eso no representa, no tiene nada que ver con la unidad que Cristo ha logrado en la cruz. Con la reconciliación que Dios, a través de Cristo, ha logrado en la cruz. Eso no representa nuestra verdadera ciudadanía. Entonces, ¿qué ciudadanía estamos representando? ¿De qué manera estamos andando? ¿Vivimos acorde al Evangelio de Cristo? ¿O tenemos actitudes más bien que contribuyen a la causa del enemigo? Nuestro enemigo está comiendo pochoclos, viendo como entre nosotros nos estamos tirando dardos, o estamos viviendo de una manera digna del Evangelio de Cristo en unidad, en un mismo espíritu. Esa palabra espíritu no habla del Espíritu Santo. Por contexto entendemos que está hablando de una misma mente, de un mismo propósito, de un mismo sentir. Y eso es lo que en un ejército debe primar. Un mismo sentir, un mismo propósito, una causa, como se lo escucha muchas veces, ¿no? Una causa. Cada soldado debe tener bien puesta la armadura, eso es seguro. Pero cada soldado debe permanecer hombro a hombro. Hombro a hombro.
No somos llaneros solitarios que tienen su propia causa diferente a la de los demás. Pertenecemos a un cuerpo de soldados y todos, hombro a hombro, debemos permanecer firmes. En primer lugar, entonces, mantenerse firme en unidad es consecuente con el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, mantenerse firme en unidad es necesario para combatir por el Evangelio de Cristo. Hoy a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, la imagen de un cuerpo de soldados no es solamente la imagen de un cuerpo de soldados que se ve rodeado y que solamente se está defendiendo porque no le queda otra, porque ha sido amenazado y no le queda más que tomar las armas, sino que es un cuerpo de soldados que batalla, que va al frente, que quiere el avance del reino, que quiere conquistar. Esa es la idea. Esta palabra de hoy a vosotros que estáis combatiendo, esta palabra combatiendo, en realidad es una palabra compuesta, se podría decir, que quiere decir combatir juntos, combatir juntos. Esto es un combate entre todos, entre el cuerpo de Cristo. El interés del apóstol Pablo, dice Hendriksen, no es únicamente el rechazar los ataques, sino también y principalmente la divulgación de la gloriosa verdad redentora de Dios, centrada en Cristo y la salvación de Él. No solamente rechazar ataques, sino la proclamación del Evangelio. Esta imagen se ve en Filipenses 2:25 cuando Pablo habla de Epafrodito. Dice que él es su hermano y colaborador, y compañero de milicia. Compañero de milicia. Uno que lucha a su lado. Luchar lado a lado contra el enemigo común. Esa es la idea. Esta era la base, esta forma de pelea, de lucha, era la base de la naturaleza invencible del ejército romano. Cada batallón, llamado siglo, lucharía en una plaza, con los soldados uno al lado del otro, formando una sola unidad casi inaccesible. Casi inaccesible. Por eso era necesario que cada integrante de ese batallón se mantenga firme, porque donde uno flaqueaba, se formaba una grieta y a través de ese que flaqueaba comenzaba el fin. Así como cada batallón podía permanecer hermético e impenetrable si cada miembro de este permanecía firme, de la misma manera podía ser vulnerado y fácilmente derrotado si uno cedía. Ahora, esta batalla se da en el marco de la proclamación del Evangelio. Noten que dice, versículo 27, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa palabra unánimes nos habla de vuelta de una misma mente, nos habla de un mismo pensamiento, que a pesar de las diferencias que podemos tener, porque no vamos a ser todos iguales, no quiere decir uniformidad, como los soldados cibernéticos se ven en las películas, que son todos iguales. No, tenemos diferencias, sin embargo, con una misma mente, con un mismo pensar en cuanto a Cristo, en cuanto al Evangelio. De esa manera debemos luchar por la fe del Evangelio. Fíjense que no dice por la fe o por la declaración de fe de nuestra congregación. Fíjense que no dice por la declaración de fe de nuestra denominación. No dice por nuestra postura teológica en cuanto a determinados temas. Y en cuanto a esto hago un paréntesis, por supuesto, todo esto tiene su lugar.
Si nuestra declaración de fe es el Evangelio, son las verdades innegociables del Evangelio, por supuesto vamos a luchar por ello. Si nuestra postura teológica incluye las verdades del Evangelio y las abraza y las defiende, por supuesto, vamos a luchar por ello. Pero no se trata de un pedazo de papel, de una declaración que nosotros defendemos hasta la sangre, sin importar lo que diga, simplemente porque viene de un teólogo con el cual simpatizamos, de una corriente con la cual simpatizamos, no. Es la fe del Evangelio, la fe del Evangelio. Tristemente esta batalla se distorsiona, cambia el rumbo y muchas veces se da por cuestiones que no son la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es el conjunto de la verdad redentora. Esta palabra fe es la misma que se utiliza para hablar de la fe en cuanto a creer, en cuanto a confiar en el Evangelio. Sin embargo, por el contexto, se utiliza para hablar del conjunto de las verdades del Evangelio. De la misma manera, en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gálatas 1:23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora obedece la fe que en otro tiempo asolaba. La fe es el conjunto de las verdades que hemos mencionado anteriormente en cuanto al Evangelio, innegociables. Y en Judas, versículos 3 y 4, vemos que hay que combatir por estas verdades. No solo es bueno que las abracemos, no solo es bueno que nosotros las defendamos de manera pasiva, sino que si alguien entra a nuestra congregación diciendo algo contrario a esto, contrario a las verdades del Evangelio, debemos combatir. Se los leo, versículos 3 y 4 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente. Pero como dijimos, no es solamente una defensa, sino que también es un avance para la proclamación del Evangelio. Y vemos ejemplos de esto en Filipenses, donde Epafrodito, como mencionamos antes, era un fiel colaborador y compañero de milicia, pero también vemos, y esto es sorprendente, como en capítulo 4, versículo 3, se habla de estas dos personas que estaban teniendo problemas, y el apóstol Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Evodia y Síntique habían estado combatiendo a la par por el Evangelio. Sin embargo, en este momento había algo que las estaba dividiendo. Había algo que estaba haciendo que no anden de manera digna del Evangelio. Por eso, hermanos, que hoy estemos luchando para paz no quiere decir que lo estemos mañana. Debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, porque un batallón bien unido hoy puede ser un batallón fácilmente penetrable el día de mañana.
Pero esta lucha debe darse también sin temor al enemigo. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esta palabra intimidados trae una imagen bastante particular. Se aplicaba normalmente para hablar de un animal asustado y específicamente de un caballo. Y nos da esa imagen del caballo que asustado se levanta y tira al jinete. Ahora esa es la actitud que no debemos tomar ante las acechanzas, ante los ataques del enemigo. Porque el enemigo es real. Efesios capítulo 6 nos habla de quién es este enemigo y cómo opera. ¿Qué tipo de enemigo es el nuestro? Pero aunque el enemigo es grande, el enemigo es poderoso, no solo tenemos a un Dios completamente todopoderoso que está por encima de ese enemigo, sino que ya está la victoria asegurada. No hay forma de que esto no sea así. La victoria está asegurada. Estos opositores que menciona el versículo 28 podían ser los judaizantes mencionados en Filipenses 3, en dos capítulos más adelante. Filipenses 3:2 dice: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, hablando de los judaizantes. También más adelante del mismo capítulo menciona probablemente eran paganos sensuales, que los que solamente pensaban en la carne, que solamente pensaban en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. Lo cierto es que había oposición y esa oposición la estaban viviendo los hermanos en Filipo. Ahora, esa oposición no era motivo para que los hermanos teman. Y la oposición que nosotros podemos experimentar tampoco es motivo para que el hombre tema. Jesús dijo en Mateo 10:28, y esto es tremendo: y no temáis a los que matan, inclusive a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, lo más grave que estos hermanos en Filipos podían sufrir era la muerte, era el martirio. Lo más grave que vos y yo podemos vivir posiblemente sea la muerte, aunque hoy no lo vemos en esta parte del globo terráqueo. Tal vez hay otros lugares donde esto es más normal, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, y hace poco orábamos por un pedido que compartió Paul Washer de unos niños que estaban siendo asesinados, que corrían riesgo de ser asesinados, de ser violados. Y Jesús dice: no teman, no teman. No teman a los que pueden matar al cuerpo. Por más victoria aparente que pueda tener el enemigo, nada y nadie nos puede separar de la mano y del amor de Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Ahora, esta oposición por parte de los judaizantes, de los paganos sensuales, era una muestra, era un indicio, una prueba de su propia destrucción. El hecho de que los filipenses estén sufriendo oposición traía una doble prueba. Por un lado, es la prueba de la incredulidad, la evidente oposición a Dios y sus propósitos por parte de los incrédulos.
lo cual sin duda culminaría con la perdición eterna. Y lo mismo ocurre con aquellos que se oponen abiertamente al Evangelio, que intentan ponerle trabas al Evangelio. Es una muestra, es un indicio dado de parte de Dios de su perdición. Por otro lado, la otra prueba es que aquellos que son atribulados, aquellos que sufren persecución, son llamados de Dios, son hijos de Dios. Ahora, para pensar en nuestra batalla, para pensar en la necesidad de unidad, para combatir, por el Evangelio de Cristo, tenemos que pensar si en primer lugar somos conscientes de que estamos en una batalla. Si somos conscientes de lo que implica estar en una batalla como un cuerpo de soldados, no como soldados individuales, nos tiene que llevar a pensar si estamos realmente batallando por el avance, si estamos luchando por el progreso del Evangelio de Cristo. Cada creyente es un soldado en el campo de batalla y no hay nada más perjudicial para un ejército que un soldado distraído. Pero peor aún, no hay nada más perjudicial para un ejército que un soldado distraído, minando el propio campo de batalla donde sus soldados compañeros están luchando. No hay nada más dañino para la iglesia de Dios que un soldado luchando contra un soldado de las mismas filas. Ahora, quiero hacer una aclaración con esto. Esto no quiere decir que no van a haber problemas, que no van a haber diferencias. Esto no quiere decir que si vos tenés diferencia o tuviste diferencia con un hermano, si alguna vez dijiste algo en contra de ese hermano, tenés que cargar con una culpa que no te pertenece. Si has confesado tu pecado, si es que has pecado, porque a veces también hay malos entendidos, a veces simplemente escuché algo o pensé escuchar algo y eso genera un conflicto. Tal vez en ese caso es simplemente hablar con el hermano, aclarar las cosas, pero si vos has pecado contra un hermano, si has confesado tu pecado a Dios, si has dado el paso de ir a hablar con tu hermano, como un soldado habla con su par, pidiendo perdón, arreglando las cuentas, no hay nada, no hay ninguna culpa que cargar. Cristo ya la pagó en la cruz. Debemos cerrar las filas nuevamente, debemos sanar, debemos ponernos de vuelta, codo a codo, hombro a hombro, perdón, para seguir luchando firmes por la fe del Evangelio. La oposición, el padecimiento, hermanos, no son un accidente, no son un accidente. Son un llamado de Dios para nuestras vidas. Por eso, en último lugar, vamos a ver que mantenerse firme en unidad incluye un llamado a padecer juntos por el Evangelio de Cristo. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, la persecución, la oposición, no es un accidente, no es algo que se le está escapando a Dios,
es un llamado. Como dice un comentarista llamado Osborne, la salvación no significa un cese del sufrimiento, sino que apunta más bien a un triunfo sobre el sufrimiento. No es un cese del sufrimiento, sino un triunfo sobre el sufrimiento. Completamente opuesto a lo que vemos hoy en los falsos evangelios predicados por grandes celebridades, donde se promete cese del sufrimiento, grandes bendiciones materiales, el reconocimiento, mejores posiciones dentro de la iglesia, mejores posiciones en los negocios, un cese del sufrimiento. Ayer veía unos videos, tristemente, de un músico cristiano, entre comillas, no lo sé realmente, no conozco demasiado sobre él para decir si, o sea, para ver si hay evidencias de que realmente confesaba a Cristo, que vivía a Cristo. Sin embargo, por el contexto en el que él se movía, no parecía ser así. Este cantante enfermó gravemente de cáncer y en muchas reuniones, era un cantante muy famoso en el ambiente de la música cristiana, por así decirlo, y en muchas de las reuniones le profetizaron que se iba a sanar. De hecho, otro cantante que es muy reconocido profetizó que al poco tiempo, o a los años mejor dicho, él iba a poder ver con sus propios ojos en ese mismo escenario donde estaban a sus hijos y a sus nietos alabar al Señor, con detalles muy específicos de las profecías entre comillas, que él daba. Lo cierto es que al poco tiempo este cantante murió. Porque Cristo no nos promete un cese del sufrimiento. En este caso, por la causa de Cristo, el Señor nos ha llamado a sufrir. Porque a vosotros os es concedido. Os es concedido. Esta palabra concedido tiene la misma raíz que es, tiene la raíz que es gracia. Por lo tanto, es concedido, es otorgado por gracia. Esa es la idea y nosotros automáticamente nos preguntamos cómo puede ser que se nos conceda algo que es tan feo, tan doloroso a los ojos de los hombres, a nuestros propios ojos. A nadie le gusta sufrir. Jesucristo dijo que si los hombres saben dar cosas buenas a los hombres, a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si los hombres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, ¿cuánto más Dios sabe qué es lo bueno para nosotros? Y si Dios nos da el sufrimiento, si es un don, si es un regalo de Dios, sufrir por la causa de Cristo, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué el sufrimiento es un don? Bueno, sufrir por causa de Cristo, entre otros beneficios, entre otras bendiciones, nos hace ser imitadores de Cristo en sus padecimientos. Más adelante en el capítulo 3, versículos 7 al 11, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin
de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 1 Pedro capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Versículo 12. Amados, no os ha sorprendido el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Padecer por causa de Cristo, entre otras cosas, entre otros beneficios, nos hace ser imitadores indignos de nuestro Señor Jesucristo. Padecer por causa de Cristo también puede llamar a otras personas a ver que el costo del discipulado es sumamente alto, pero que el beneficio es mucho mayor. Cuando proclamamos el Evangelio de Cristo, nosotros estamos no solamente proclamando las verdades con nuestra boca, sino también a través de nuestro ejemplo de sufrimiento, estamos poniendo en alto el valor de conocer a Cristo y el costo de conocer a Cristo. El sufrimiento, padecer por causa de Cristo también puede ser de ánimo para otros hermanos que están sufriendo de la misma manera. Veíamos al apóstol Pablo diciéndole a sus hermanos, dándoles el informe de cómo él, estando en prisión, estaba aún gozoso porque veía que el avance del Evangelio continuaba. De la misma manera, si nosotros estamos padeciendo por causa de Cristo, podemos ser de ánimos para otros que en otros lugares o en nuestro mismo contexto están padeciendo. Este llamado a padecer se ve también, y lo tenían bien claro, como un regalo, como un don. El apóstol Pedro y Juan, en Hechos capítulo 5, dice, y convinieron con él y llamando a los discípulos después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Acto seguido, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos siguieron, volvieron de ser azotados y fueron corriendo entre las filas de los soldados y se pusieron al frente de batalla nuevamente. Pero no con miedo, no con temor, sino gozosos de ser puestos, de ser tenidos por dignos de padecer. Este conflicto que vivían los filipenses es el conflicto que vivía el apóstol Pablo y es el conflicto y los conflictos que vos y yo, si proclamamos el Evangelio, si vivimos de una manera digna del Evangelio, vamos a tener. La palabra conflicto en versículo 30 es la palabra que luego se traduce como agonía o de la cual se deriva la palabra agonía y está referida a una lucha en combate, es el trabajo arduo de un luchador que deja todo, en este caso por el avance de la causa de Cristo. Voy a leer, yo sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero voy a leer solamente un párrafo de un libro. El libro se llama El enrejado y la vid. Es de Marshall y Payne. Hablando del compañerismo entre la iglesia de Cristo, dice, en el Filipo del primer siglo no había dudas de lo que ello significaba, el compañerismo. Implicaba estar dispuesto a comprometerse públicamente con una secta nueva
en la que nadie confiaba y cuyos líderes eran enviados a prisión. Significaba estar decididos a permanecer junto a sus hermanos, pasara lo que pasara, y luchar por el Evangelio. Significaba también comprometerse con sus hermanos y hermanas en Cristo, olvidándose de uno mismo. Pero nada de esto constituía un programa de buenas obras para lograr entrar al cielo. De hecho, los legalistas que pretendían poner su confianza en la carne eran el enemigo. Pero la inmensurable gracia gratuita de Dios, que vino a ellos por medio de su fe en Cristo, no era un permiso para llevar vidas fáciles y cómodas, como un toque de espiritualidad como acompañamiento, sino que constituía más bien un pasaporte para lograr una nueva ciudadanía de sufrimiento y lucha, codo a codo, en defensa del Evangelio. Hermano, ¿estás batallando? ¿Estás al frente de batalla? ¿O estamos de paseo por Florida y la Valle con una armadura a medio poner, que se note lo menos posible? ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué acciones están causando una fisura en nuestro batallón? Pertenecemos a un ejército mucho más grande, al cual también podemos dañar sin dudas, pero en nuestro batallón, ¿qué actitudes, qué pensamientos están causando fisuras? De manera positiva, ¿de qué manera estoy ayudando a fortalecer a aquel que está flaqueando? Debemos permanecer firmes en unidad, batallando hombro a hombro, codo a codo, por la fe del Evangelio. Oremos. Señor, dejamos en tus manos el efecto de tu palabra. Dios, la necesitamos día a día. Necesitamos entender, Señor, que pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a un batallón que no propone sus propias metas, que no propone sus propios ideales, sus propios principios, sino que tú, Señor, nos has dado la meta, tú nos has dado las herramientas, tú nos has dado las armas, pero tú nos has unido en un cuerpo. Y en Cristo Jesús, tu Hijo, nos has reconciliado, Señor, contigo. Nos has hecho parte de este cuerpo, de este batallón. Danos la gracia, Señor, para dejar de tener actitudes que dañen a nuestros propios soldados, si es que lo estamos haciendo, pero aún si estamos viviendo vidas autocentradas y egoístas, ayúdanos a no solamente no luchar en contra de nuestros soldados, sino también a ponernos en el frente de batalla, a levantar al caído, a sostener al que está débil y a proclamar tu evangelio, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.